Pues hoy iniciamos esta nueva serie, Cultura Familiar, y de alguna manera es una continuación a una serie que tuvimos al cierre del 2024. No sé cuántos lo recuerdan, pero es la serie La familia de mis sueños. Si tú le tomas una foto a ese código QR, te va a llevar a la serie completa de La familia de mis sueños. Y creo va a ser de gran bendición para ti que puedas escuchar el preludio a lo que voy a comenzar a hablar esta semana. Son tres sermones, tres pláticas que hablan acerca del diseño de Dios y por qué Dios formó a la familia. Los primeros dos hablan de el legado que vamos a dejar a la familia, y la última es bien importante, habla del matrimonio. Mi esposa y yo nos paramos aquí y hablamos acerca del matrimonio de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Te va a bendecir muchísimo. Entonces lo quise traer para que esta semana lo repases y te pueda bendecir. A manera de repaso rápido para recordar, esta serie anterior nos basamos en 2 de Samuel 7:29. Fíjate lo que dice 2 de Samuel 7:29. Es el rey David orando a Dios y le dijo así: dígnate entonces bendecir a la familia de tu siervo. Qué petición tan poderosa. Le dijo: de modo que bajo tu protección exista para siempre, pues tú mismo, Señor y Dios, lo has prometido. Y fíjate esta siguiente frase, esta declaración basada en el carácter de Dios. Dice: si tú bendices la dinastía de tu siervo, si tú bendices las generaciones de tu siervo, quedará bendita para siempre. David estaba entendiendo esto. Si Dios bendice mis generaciones, es todo lo que puedo soñar como padre. Era lo que más anhelaba en su corazón. No tan solo el que fuera bendecido sus hijos, sino los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos. Lo cual nos debe de llevar a ti y a mí como seres humanos, como padres de familia, como futuros padres de familia, como abuelos. Nos debe de llevar a la conclusión de que tú y yo somos muy importantes para Dios. Tenemos una importancia histórica porque Dios nos dio la capacidad, ¿no? Dios nos dio el poder de impactar nuestras generaciones, para bien o para mal. Lo voy a repetir. Dios nos dio el poder de impactar nuestras generaciones. Y con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros, ese impacto puede ser como el que oró el rey David sobre su familia. Como padres, tú y yo tenemos esta increíble bendición y responsabilidad. Son las dos caras de la moneda. Tenemos la bendición de poderle mostrar a nuestros hijos y a nuestro cónyuge cómo son vistos por Dios. Pero también es una responsabilidad, porque ellos lo van a ver a través de nosotros. No es tan solo el que yo los pueda bendecir con unas palabras, sino es que mis acciones y mi manera de vivir les va a mostrar que Dios les ama. Fíjate lo que dice Hechos 2:39, hablando de la promesa de salvación y la llenura del Espíritu Santo. Dice Hechos 2:39, esta promesa de que van a ser salvos y llenos de su Espíritu, le dijo a los discípulos: es para ustedes, es para sus hijos y aún los que están lejos. Y en la serie pasada veíamos que los que están lejos se refiere también, una referencia es a las futuras generaciones. ¿Cuál es esta promesa? La promesa que estaba en Isaías 44:3, que dice: derramaré mi espíritu sobre tus descendientes. ¿Cuántos dicen amén?
¿Cuántos quieren que Dios derrame su Espíritu Santo sobre tus descendientes? No tan solo tus hijos, sino descendientes tuyos que no vas a conocer. Dice, derramaré de mi Espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Esta promesa es una promesa dada a Jacob, uno de los patriarcas de Israel. Él era la cabeza de su hogar y fue bendecido él y su descendencia, y lo podemos ver hasta el día de hoy. Y yo quiero decirte algo, este sigue siendo el plan de Dios. Bendecir a tu descendencia por medio de los patriarcas, por medio de papá y mamá. Pónganme la siguiente imagen, por favor. Algo para que no se te olvide qué es esto de derramaré mi bendición sobre ti. Es este dibujo. Dios derrama la bendición sobre la cabeza del hogar. Escúchame bien. Este es el plan de Dios. Padres bendiciendo a sus hijos con la bendición que ellos recibieron. Derramaré mi bendición sobre ti y tú vas a poder ser de bendición a tus hijos, a tus generaciones. Este es el plan de Dios. Dios te bendice a ti, Dios te muestra a ti como papá el evangelio. Dios te trae, te abre los ojos, y a tus hijos desde pequeñitos, como está en esa foto. Tú tienes la bendición y la capacidad dada por el Espíritu Santo de ser de bendición para ellos, para que ellos puedan encontrarse con el Salvador y ser llenos del Espíritu Santo. ¡Qué responsabilidad y qué privilegio tan grande! ¿No es cierto? Dios tiene grandes cosas para tu familia. Sin importar cómo está tu familia hoy, yo hoy quiero decirte que Dios tiene grandes cosas para tu hogar y que las promesas de Dios siguen vigentes para tu casa. ¿Cuál es nuestro reto? Y es lo que quiero comenzar a hablarte el día de hoy. El reto para ti y para mí es que hagas de tu hogar la habitación de Dios. Piénsalo por un momento. Esta es nuestra responsabilidad, hacer de nuestro hogar la habitación de Dios. Ahora, se oye muy romántico, se oye muy bonito. La pregunta es, ¿cómo? Voltea con él de un lado y dile, se oye bien, pero ¿cómo? ¿Cómo? Yo te puedo decir que en distintas áreas de mi vida lo he intentado. Y es una lucha. Vamos a leer Proverbios 24, 3 y 4. Son los versículos que vamos a estar basándonos el día de hoy. Y fíjate lo que dice de una casa. Dice, con sabiduría se construye la casa. Otra versión dice, se construye un hogar. ¿Cómo se construye un hogar? Con sabiduría. Número 1, sabiduría. Dice, con inteligencia se echan los cimientos. ¿Qué quiere decir? La palabra inteligencia, una de las traducciones en el hebreo original, es discernimiento. ¿Qué quiere decir? Con inteligencia, con discernimiento, echas los cimientos que van a sostener ese hogar. Y luego dice, con buen juicio se llenan los cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Con buen juicio, otra palabra para tesoros es la palabra riqueza. ¿Qué está diciendo? Que tus cuartos de tu casa, tu hogar, al ser construida con sabiduría, con discernimiento, inteligencia, echar los cimientos de tu hogar, con buenas decisiones, vas a llenar tus cuartos de bellas y extraordinarios tesoros o riquezas. Riquezas. No se refiere a la riqueza económica,
se refiere a la verdadera riqueza. ¿Cuál es la verdadera riqueza? ¿Cuál es el verdadero tesoro que puedes tener en la casa? Son grandes cuartos, una cochera grande con muchos autos, es mucho dinero en el banco. No. La verdadera riqueza que se refiere a ese versículo, que en sabiduría puedes construir en tu casa, es la calidez en el hogar. Es la paz, la tranquilidad, es la sinceridad en el matrimonio y con los hijos, es la integridad. Personas que no tienen doblez, es el respeto, es el perdón, es la alegría, es el poder reírte en casa, es la gentileza, es la comunicación. Esa es la riqueza que hace un hogar verdaderamente próspero y rico. Esa es. Ahora, debemos de entender algo. Un hogar así no es producto de la suerte. Es que a él le tocaron buenos hijos. Es que le tocó un super esposo. Es lo que dicen de Telma. Pero no. ¿Qué? Órale pues, es que su esposa es bien linda. Y tendemos a justificar, pero honestamente, un hogar como el de Proverbios 24 no es cosa sencilla. ¿Cuántos saben que no es cosa sencilla? Un hogar así con esas características. La Biblia es bien clara, escúchame bien, iglesia. Un hogar así se cultiva a lo largo del tiempo. ¿Cómo se cultiva? Tomando decisiones sabias. Y para tomar decisiones sabias, dice la Biblia que le tenemos que pedir sabiduría a Dios, y ese es otro tema completo. Se cultiva con discernimiento y comprensión. Proverbios le dice inteligencia. Y se cultiva tomando buenas decisiones, con buen juicio. Con sabiduría se construye la casa. Con inteligencia se echan los cimientos. Con buen juicio se llenan los cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. De esto es lo que se trata esta serie, de ser sabios, de ser inteligentes en formar una cultura en nuestro hogar correcta y de tener buen juicio para que la riqueza de Dios esté en nuestra casa. Es Dios y su sabiduría las que te van a llevar a construir un hermoso hogar que va a durar generaciones. Y no sé tú, pero eso es lo que yo anhelo. Eso es lo que yo deseo para mí. Para llegar a esto tengo que tocar algunos callos. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cómo es el hogar donde tú creciste? ¿Cómo definirías el hogar donde tus hijos están creciendo? Quizá para algunos es como el hogar que puse de ejemplo, donde había gentileza, había tranquilidad, había paz, había integridad. Pero si somos honestos, es muy probable que esa no haya sido tu experiencia. Vivimos en un mundo donde Satanás quiere destruir los hogares, la familia. Y a lo largo de mi vida como pastor me he dado cuenta que la mayoría creció en un infierno de hogar, donde había gritos, donde la manera de comunicarse era con gritos, donde el menosprecio era la manera como papá le hablaba a mamá y como mamá se refería a papá, donde había señalamientos. Quizá viviste un hogar donde había humillaciones o viviste humillaciones, donde hubo abuso,
donde hubo una profunda soledad, donde hubo escasez. Escasez no solo económica, sino de amor. Donde hubo miseria. Porque la pobreza es muy distinta a la miseria. La miseria es una actitud del corazón. Y quizá para muchos esa fue la historia de la familia. Para muchos otros no hubo necesidad económica, quizá tuviste todo, pero lo tenías en un ambiente de soledad, de tristeza, de abandono, de sentirte invisible para los que deberían de verte, que eran tus padres. Para muchos es el sentirnos insuficientes, con temor. Y hoy en día muchos jovencitos no quieren casarse, no quieren tener hijos, por temor a repetir lo que ellos vivieron en sus hogares. Yo hoy quiero decirte, y quiero que se te grabe en tu corazón, no tiene que ser así tu vida para siempre. Romanos 12:2, fíjate lo que dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien permite que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles, ¿qué cosa? La manera en cómo piensan. Dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Yo hoy quiero decirte algo: mi familia va a ser diferente. ¿Puedes repetirlo? ¿Puedes decir hoy, hacer esta declaración? Y puedes decir, mi familia será diferente. ¿Por qué no lo dices así con el corazón? Mi familia será diferente. Mis generaciones serán diferentes. Se oye muy bonito, pero yo hoy quiero decirte que si realmente anhelas esto para tu familia, va a tomar compromiso. Porque construir un legado que transforma generaciones requiere compromiso, responsabilidad, valentía, coraje, constancia. Va a costar, pero es posible con la ayuda del Espíritu Santo. Hoy te quiero hablar de lo que es la cultura. ¿Qué es la cultura? ¿Por qué un título como este, cultura familiar? ¿Qué tiene que ver la cultura en la familia? ¿Qué es la cultura? Si te lo tuviera que poner en algo así sencillo, cultura es la manera como se hacen las cosas en un determinado lugar. Apréndetelo. En tu casa, tú tienes una cultura. La hora que se acuestan, la hora que se levantan, cómo se hablan. Cada uno de nosotros en nuestro trabajo hay una cultura en nuestro trabajo. En la iglesia hay una cultura en la iglesia. Donde quiera que vamos hay estas maneras repetidas en las que actuamos que terminan formando una cultura. Una cultura que yo considero que es terrible y chueca es enseñarle a tus hijos a irle a la América, por ejemplo. Es una cultura con el afán de destruir a tus hijos. Pero bueno, ese es otro tema. Pero una cultura, prometí ya no hacer esos chistes porque una vez sí me contestó alguien. Estoy jugando. Cómo reaccionas en tu casa es parte de tu cultura en tu casa. ¿Cómo reaccionas cuando algo va mal? Tus reacciones son parte de la cultura. Llegó tu papá y viene enojado y tus hijos, ni le hablo, ahí nos vemos, cada quien a su cuarto.
Es una cultura. Es una cultura. Ya está gritando. Está lavando los trastes y los está aventando. Quiere decir que está molesta o molesto. Es la cultura. Subió el tono de voz, ya se enojó. La cultura marca el ambiente del hogar. ¿Ya me entendieron qué es la cultura? La cultura es lo que marca todo lo que sucede. Cada miembro de un hogar, de una iglesia o de una empresa, somos parte de una cultura que se estableció por los líderes de ese lugar, consciente o inconscientemente. Te lo voy a repetir. Como partes de una familia, de una iglesia o de una empresa, somos parte de una cultura que fue establecida por los líderes de ese lugar. Lo cual quiere decir que en tu casa, papá, mamá, tú como líder, consciente o inconscientemente estableciste una cultura en tu hogar. ¿Qué clase de cultura es esa? ¿Cómo se establece una cultura cuando el líder, consciente o inconscientemente, actúa de cierta manera? En otras palabras, pone el ejemplo. Una cultura que tenemos en los hogares es llegar siempre tarde. Y tú dices, ¿cómo es posible que los hijos comienzan a llegar tarde como los papás? Hay una cultura establecida. Los hijos vieron el ejemplo. No es necesario llegar temprano, es lo que el ejemplo está gritando. Pero también se puede establecer cultura inconscientemente, donde simplemente tus hijos empiezan a ver cómo contesta un hombre a una mujer. Y el hijo, cuando crece, le contesta igual a las mujeres. Empiezan a ver como una hija menosprecia a un hombre y comienzan a replicarse. Consciente o inconscientemente, nos guste o no, como padres de familia, estamos formando una cultura. Y todos los que están aquí, o la gran mayoría, queremos una cultura cristiana en nuestra casa, ¿no es cierto? Me asusté, dije, me equivoqué de lugar. ¿Queremos una cultura cristiana en nuestro hogar? Sí. Ay, dije, voy a tener que cambiar el tema para empezar con eso. Queremos una cultura basada en la Biblia, ¿no es cierto? Sí. Que lo que dice la Biblia es verdad y que tengan los valores bíblicos. Pero hoy te quiero decir una cosa. Una familia no es cristiana porque se diga cristiana. Tómale una foto. Taguéenme, por favor. Una familia no es cristiana porque se diga cristiana. Lo mismo que yo no soy jugador de fútbol americano porque me ponga un traje de fútbol americano. Voy a ignorar esos comentarios. Una familia verdaderamente cristiana, fíjate bien, es aquella en la que la cultura del evangelio, la cultura de Jesús, es palpable. Y esto hace evidente una cosa, que Jesús vive ahí. Una familia cristiana con una cultura cristiana es aquella que ha adoptado la cultura del evangelio, la cultura de Jesús. Y la gente dice, ahí vive Jesús. Esa familia tiene que ser distinta. Ve lo educados que son sus hijos. Ve cómo trata el papá a la mamá. No puede ser que llegue tan cansado y la honre de esta manera.
Eso es un hogar cristiano. Y yo quiero decirte una cosa, este puede ser tu hogar, aunque tú digas ahorita, uy. Es más, este tiene que ser tu hogar. Esta serie tiene que ser un reto. Pero hoy te quiero decir, un hogar cristiano no se construye de forma improvisada o por mero deseo. Dice que se requiere sabiduría, inteligencia o discernimiento y buen juicio. Es lo que se necesita. En otras palabras, pónganme lo que sí. Esa, está bien, ahí déjenla. Un hogar que emana la cultura de Cristo requiere planeación, esfuerzo y constancia. ¿Quieres tener unos buenos hijos? Necesitas planear tener unos hijos. Tenemos que respondernos como familia 3 preguntas que hoy te tienes que memorizar. ¿Cuál es la realidad suprema que creo? Te hago esta pregunta. ¿Cuál es la realidad suprema que tú crees? Para el cristiano debería de ser Cristo. Un cristiano, su realidad suprema, por realidad suprema me refiero a lo más valioso que hay, lo que vale la pena dar tu vida por ello. La verdad es Cristo. Y yo esperaba un amén ahí. Y la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo? Fíjate bien, como papá, para que mi casa experimente a Cristo en su esplendor total. ¿Qué puedo hacer yo? Si Cristo es mi realidad, mira, si los deportes son tu realidad suprema, adelante. Espero y ellos les den significado a tus hijos. Ahí lo encuentran. Y eternidad. Pero si Cristo es la realidad suprema, entonces ¿qué puedo hacer yo para que mis hijos experimenten a Cristo en su totalidad? Va a requerir planeación, esfuerzo y constancia. Segunda pregunta. Fíjate, Moisés oró a Dios y le dijo: Señor, muéstrame tu gloria, en Éxodo 33. Y fíjate la respuesta de Dios. Déjame ver tu gloria, insistió Moisés, y el Señor le respondió. Fíjate cómo le permitió ver la gloria. Voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. En otras palabras, vemos su gloria cuando estamos atentos a su bondad. Entonces la segunda pregunta que debo hacer: si Cristo es mi realidad suprema, ¿estoy enseñando a mi familia a reconocer la bondad de Dios donde quiera que estoy? Porque fíjate, la respuesta de Dios a Moisés es: voy a pasar delante de ti con toda mi bondad. ¿Sabías que diariamente delante de ti Dios pasa con toda su bondad? Pero a veces estamos tan ocupados, tan enojados, tan amargados, tan embebidos en nuestros problemas que no vemos la bondad. Y si nosotros no le hacemos ver la bondad de Dios a nuestros hijos, ¿cómo la van a ver? En la pandemia llegó un momento donde los diezmos, las entradas de la iglesia no alcanzaba para nada. Empezamos a hacer diferentes cosas para poder pagar, se nos acabó todo. Y recuerdo llegar uno de los primeros domingos que iniciamos esta reunión y entrar por esa puerta y no tenía ni un peso, ni para pagar renta, mucho menos para la comida. Y cuando me estoy estacionando, se me acerca un hombre que ahorita está aquí y me está viendo y me dice: mi hijo le mandó un sobre. Y yo dije: ¿y eso? Yo no conozco a su hijo. No lo había conocido. Vivía en otra ciudad. Y me dijo: Dios le dijo que le diera esto a usted. Me metí, me fui a la oficina y estaba la alabanza y empecé a llorar cuando abrí el sobre, porque era para
sobrevivir. Era dinero. Me acuerdo mucho que llegó Mariana. Entró a la casa y me dijo, a la oficina, y me dice, ¿qué tienes? Y le enseño el sobre. Y luego lo ve. Ah, ¿es dinero? Sí. No me extraña, Dios siempre te manda así dinero. Yo dije, ¿sí es cierto? Me perdí de la bondad de Dios, de verla, no de recibirla, porque Dios me bendijo a pesar de mi necedad. Pero mi hija ya tenía grabado algo en su corazón. Dios es bueno. Y económicamente, aunque parezca que no hay, eventualmente Él va. Y esa es una cultura que a veces inconscientemente pusimos en mi casa. ¿Estoy viendo la bondad de Dios o estoy viendo mi amargura, mi dolor, mi soledad, mi tristeza? Todo comienza con mi ejemplo. Y número 3, si la bondad de Dios es nuestra realidad suprema, ¿qué estoy haciendo para que mi familia crezca en esa verdad? En otras palabras, cuando comemos, cuando estamos juntos, cuando estamos viendo la televisión, ¿es Dios nuestro centro o es otra cosa? Éxodo 20:24 dice: háganme un altar de tierra y ofrézcanme sus sacrificios, sus ofrendas quemadas, ofrendas de paz, sus ovejas, cabras y su ganado. Construyanme un altar donde yo determine que recuerden mi nombre. Y dice, y ahí, di conmigo ahí, me presentaré ante ustedes y les bendeciré. Cuando tú te dedicas a construir algo en tu casa, un altar, que tus pláticas no tienen que ser religiosas, pero está Dios en medio. Dice, ahí yo me presentaré entre ustedes y ahí vas a ver mi bendición. ¿De qué hablas cuando estás comiendo, cuando estás viendo la tele? ¿Qué programas ves? ¿Qué programas tus hijos ven? ¿Qué ves? Estás formando una cultura. ¿Hay una cultura establecida cristiana en tu hogar? ¿Cómo actúas cuando hay problemas? No me hablen. ¿Cómo actúas? ¿Cómo actúas cuando llega la enfermedad? ¿Cómo actúas cuando llegan los conflictos? ¿Cómo te diviertes? ¿Tiene que haber alcohol para divertirte? ¿O simplemente porque estás en tu casa puedes reírte? ¿Sabes que es muy triste que muchos han triunfado en establecer una cultura deportiva en su hogar? Sus hijos son deportistas, pero hemos fallado al poner una cultura cristiana en nuestro hogar. El deporte les va a ayudar físicamente, pero no va a salvar su alma. Con sabiduría se construye la casa y con inteligencia se echan los cimientos. Con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Quiero hablar bien rápido de 2 áreas que debes de priorizar en tu vida para establecer la cultura de Dios. ¿Estás conmigo? 2 áreas. Voy a tratar de irme rápido porque ya subió la del piano. Yo le dije a qué horas, entonces. Número 1, voltea con el de un lado y dile, pon atención. No te vayas a perder. Atesora la palabra de Dios. Si tú quieres establecer la cultura cristiana, cristocéntrica en tu hogar, tienes que amar la palabra de Dios. Colosenses 3:16 dice que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Si no lees la palabra de Dios diariamente, si tus hijos no la leen, se están perdiendo una riqueza increíble. Tengo un hijo que tiene 19 años y dirigió su primer evento este fin de semana de jóvenes. Que cuando le aconsejo algo o mi esposa le aconseja algo, me dice, ¿dónde dice en la Biblia eso? Y nos reta porque tengo que ir a buscarle. Que ames la palabra de Dios. No dice que la palabra de Cristo los visite en su hogar ocasionalmente. Dice que habite.
en toda su riqueza, porque quiero decirte algo va a ocupar el centro de la cultura familiar en tu casa. Algo va a estar en el centro. Va a ser el deporte, va a ser el dinero, va a ser los estudios, va a ser el conocimiento, o va a ser Cristo. No puede haber varias cosas ahí. ¿Sabes qué es lo increíble? Que familias que son formadas en Cristo, con Cristo como prioridad, de ellas salen los mejores deportistas, las personas más inteligentes, más sabias, porque la inteligencia no es lo mismo que sabiduría. Tu familia va a orbitar alrededor de algo. Si no es la Biblia, va a ser alrededor de algo más. La Biblia, la palabra de Dios, es la que va a enriquecer verdaderamente a tu familia, aunque pasen los años. ¿Sabes cuál es mi mayor anhelo? Que mis hijos me recuerden como alguien que tenía en el centro de su vida la palabra de Dios. Que ellos me recuerden como que la Biblia era mi más precioso tesoro. Hoy te quiero decir, decide tener a la Biblia en un lugar de honor en tu hogar. No llegues y avientes la Biblia. No le eches otras cosas de hasta calzones sucios arriba de la Biblia y los domingos los andas buscando. Dale un lugar de honor a cada palabra que está escrita. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Enséñales a tratar con reverencia la Biblia. Salmo 119, 103 dice el salmista: cuán dulce son a mi paladar tus palabras. Son más dulces que la miel a mi boca. Son el mejor dulce, la palabra de Dios. Que tu casa ame el evangelio. Que les digas: vamos a leer los evangelios, la historia de Cristo. Y ¿sabes qué? Permíteles que tengan dudas. Es que yo tengo dudas de eso, papá. No creas, no digas eso. ¿Cómo vas a tener? Déjalos que tengan dudas. Estudia y contéstales esas dudas. Y si no sabes, pregúntale a Eric. Eric sabe mucho de la Biblia. Yo estoy para ayudarte, Raciel, los otros pastores, pastoras. Pero que amen la palabra. Déjalos que tengan dudas, déjalos que hagan preguntas. Escoge una porción de la Biblia, léela y diles qué piensan de ella. Los que temen al Señor, dice Proverbios 14:26, están seguros. Él será un refugio para sus hijos. ¿Quién será el refugio para tus hijos? Dios. Si temes a Él va a ser el refugio que ellos necesiten. Salmo 112 dice: alabado sea el Señor. Qué felices, di conmigo, qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Yo quiero eso para mis hijos. Establece la Biblia en el centro de tu familia. Número 2, no nomás atesores la palabra de Dios, atesórense unos a otros. Habla de honra en tu familia, en tu casa. Romanos 12:10 dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose. ¿Cómo? Ve a todos en tu hogar como un tesoro. Aún ese hijo difícil, ese que lo ves y dices: no levanta la mano, es cierto. Aún ese hijo es un tesoro enorme de parte de Dios. Es un galardón a tu vida. Padre, nadie va a valorar tus hijos como lo haces tú. Y si tú los menosprecias y hablas mal de ellos, imagínate cómo van a hablar los demás. Ay, es que es un drogadicto, me tiene harta. ¿Hace cuánto que no les dices a tus hijos, los sientas, los ves a los ojos y le dices: hijo, estoy orgulloso de ti. Hija,
Estoy orgulloso de ti. Sé que las mujeres es más sencillo, pero papá, ¿hace cuánto que no lo sientas y le dices, cómo estoy orgulloso de ti? ¡Wow! ¿Hace cuánto que no lo presumes en las redes? ¿Hace cuánto que no dices, este es mi hijo? Está feo, pero pues así soy su... ¿Qué querías? Fíjate bien esto, Dios te escogió a ti, mamá y papá, para criar y guiar a tus hijos. Y te dio las habilidades necesarias para guiarlos, específicamente a ellos, aún al más difícil o la más difícil. Para estar con ellos diariamente, para corregirlos, para animarlos y para amarlos. Es tu responsabilidad que sepan tus hijos que son amados. Es tu responsabilidad que tus hijos se lleven bien. Escúchame bien. Es tu responsabilidad que se honren entre ellos. Y si no lo hacen, si se lastiman, poner un alto como autoridad y hacer inteligentemente cosas para que ellos se amen. Es nuestra responsabilidad. No nada más que se amen entre ellos, es nuestra responsabilidad que sepan que ellos tienen un Dios que los ama a pesar de sus peores errores. Que tienen un Dios que los va a que dio su vida para salvarlos, y que tienen un papá y una mamá que aunque lo rechacen van a estar orando por ellos. Es tu responsabilidad guiar a tus hijos a Cristo. ¿Qué hablas a tus hijos? ¿Cómo utilizas tu boca en tu familia? ¿Gritas e insultas? ¿Marcas los errores? ¿Te enojas y gritas? Es algo que tenemos que cambiar. Yo te quiero retar el día de hoy a que elimines los gritos y los insultos de tu familia. Zacarías 7:9 dice, así dice el Señor de los ejércitos: muestren amor y compasión los unos por los otros. Muéstralo. Padres, pongan reglas claras en tu hogar. Es tu responsabilidad el ambiente en tu hogar. Proverbios 3:16, perdóname, pero voy rápido. 31:26 dice, cuando habla la mujer sabia, está hablando de la mujer sabia, dice, cuando habla lo hace con sabiduría, cuando instruye lo hace con amor. Así tenemos que ser nosotros. Cuando hablemos, con sabiduría. Cuando instruyamos, en amor, no con gritos. Hoy quiero terminar retándote a que formes la cultura correcta en tu casa. ¿Y sabes qué? Va a requerir sacrificio y esfuerzo. Formar la cultura correcta en tu hogar no es sencillo. Va a requerir que atesores la palabra de Dios y que se atesoren los unos a los otros. Que haya un amor. Va a requerir compromiso, pero vale la pena. Hoy quiero decirte, alguien en tu hogar tiene que hacerse responsable de formar la cultura de Cristo en su hogar. Hombres que están aquí, es tu responsabilidad. Voy a repetirlo, hombres que están aquí, tu familia, tú vas a tener un impacto mucho más fuerte que el de la mujer, porque así nos creó Dios. Mujer, si tu esposo no lo hace, adivina de quién es la responsabilidad. Es tuya. Y tú puedes hacerlo. Porque ¿dónde más van a encontrar tus hijos refugio de todo lo que hay en el mundo? Sino en tu hogar. Que tu hogar sea un refugio. Que tu hogar no sea el lugar donde tus hijos se casan y no quieren volver. Porque entonces fallaste. Y tú dices, es que ya fallé. Lo increíble es que en Cristo hay una nueva oportunidad. Puedes cambiar la cultura de tu hogar, aunque tus hijos estén grandes y fuera de casa. Que cuando vengan a visitarte puedan ver a Cristo. ¿Y sabes qué va a hacer? Los va a traer. Los va a traer y los va a traer. Tu hogar puede ser ese lugar donde las almas atribuladas encuentren paz. Donde los corazones cansados encuentren descanso. Donde los hambrientos encuentren alimento.
donde los peregrinos encuentren la amistad y donde los heridos encuentren sanidad. Tu hogar puede ser esa familia feliz, donde muchos pueden compartir sus risas, su llanto, pero en una familia donde Cristo fue formado. Ese es nuestro reto como iglesia. No que nos digamos cristianos, que seamos una familia con la cultura de Cristo. Termino con esta pregunta: ¿por qué el día de hoy no le pedimos a Dios que nos ayude a hacer de nuestro hogar un pedacito de cielo? Que hoy le digamos: Señor, que el hogar mío sea un pedacito de cielo en medio de la locura de este mundo, donde aún los amigos de mis hijos van a encontrar lo que necesitan. ¿Por qué no cierras tus ojos? Padre, yo te pido que tu gracia inunde este lugar. Señor, no permitas que la culpabilidad por los errores del pasado entristezca corazones en este lugar. La esperanza de que hoy podemos comenzar a poner a Cristo en el centro y a formar una cultura cristiana en nuestra casa, llene nuestra vida y llene nuestro corazón, nos llene de esperanza, Señor. Espíritu Santo, yo pido que tú nos ayudes. Ahí donde estás, dile: ayúdame a formar la cultura del cielo en mi hogar. A lo mejor tienes que comenzar por decirle: Señor, perdóname. Perdóname porque he formado una cultura que va en contra de tu palabra, porque me he enfocado en lo incorrecto, porque me he enfocado en mi dolor, en mis anhelos personales, y te he dejado a ti de lado, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que tú hagas una obra en cada hogar aquí representado, en cada futuro hogar, Señor, que formemos la cultura de Cristo. Y sabes, yo quiero terminar retándote a mamá y a papá, abuelo, abuela y a futuros padres. Yo quiero que hoy, yo te quiero retar a que te comprometas con Dios a formar la cultura de Cristo en tu hogar. Si tú quieres hacerlo, y a lo mejor lo has estado haciendo ya y quieres nomás reafirmarlo, ponte de pie si tú dices: yo quiero comprometerme a formar la cultura del cielo de Cristo en mi hogar. Ponte de pie.